Muchísimas gracias a los ministros de la palabra, muchas gracias a nuestros hermanos que están impartiéndonos estos principios de vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo ir! Yo, de verdad, y lo digo sinceramente, cuando nos reuníamos aquí, a algunos de ustedes le están viendo ahora por video, pero esto es pan diario en nuestra casa. Los ministros predicando, compartiendo una palabra, abriendo reuniones. Creo que mi tiempo de mayor disfrute en la iglesia es cuando estoy sentado oyendo a los hijos, oyendo a los pastores, oyendo a los ministros de la palabra, que es el título que encontramos para hacerlo general, ¿no? El título de ministros de la palabra da a entender la administración que tienen. Así que gracias, que continúe, que estas cápsulas de vida, estos principios de vida continúen para que puedan no solamente ministrar a la casa, sino también a muchos amigos que de repente se están conectando y están unidos a la transmisión. Muy bien, aquí saturó, perdón. Aquí está nuestro mate, me voy a tomar uno antes de internalizarnos en la palabra. ¿Cómo están ahí? ¿Están listos? ¿Podemos compartir la palabra del Señor? Quiero hacer memoria mientras estoy terminando el último sorbo de mi mate. Sé que puede verse un poquito informal, pero permítame la informalidad. Ya que usted está cómodo ahí en su casa, yo tengo que tener comodidad con el mate acá. Recordar que hemos comenzado una nueva serie desde el día sábado. Este día miércoles que pasó, hemos finalizado una de las series que más duró en esta construcción virtual, pero también al mismo tiempo global, que ha sido la palabra disciplina es discipulado. Terminamos la serie vía transmisión, pero en lo que es altar familiar estamos experimentando una riqueza renovada como es la palabra de vida. Estamos trabajando la palabra. Bueno, de hecho que esta semana que ya pasó tuvimos al profeta Jonathan, lo puedo decir ahora, los que están un poco retrasados con el altar familiar lo van a saber. Tuvimos al profeta Jonathan Lara, a quien agradezco personalmente y también de parte de la familia de la fe, profeta a quien amamos muchísimo en nuestra casa, el profeta Jonathan Lara, no solo porque sea hijo del apóstol Gustavo Lara, sino porque es un amigo precioso y es un hombre de Dios que cada vez que ha estado en nuestra casa ha traído palabra del Señor y nos ha marcado con esa palabra. Así que gracias, profeta, por tomarte tu tiempo y poder grabarnos esos audios hablando acerca de la vanidad, del vacío de la mente. Por eso digo, la serie de mensajes de disciplina es discipulado, la hemos terminado en transmisión, pero en el altar familiar es una palabra que se está renovando a pleno. De hecho que la semana anterior a esta yo estuve compartiendo el inicio de la disciplina de la mente y tuvimos la participación de un neurocientífico, tuvimos también la administración de un hombre de Dios de Estados Unidos a quien respeto muchísimo, ya está con el Señor, no vive, pero ha dejado un legado de enseñanza tremendo. Así que el altar familiar está, ahora cuando terminemos la predicación, quédense porque vamos a tener una nueva rendición de cuenta del avance del altar familiar, de lo que está provocando en las familias, lo que está ocurriendo. Es extraordinario cómo la iglesia del Señor camina, se expande, comienza a crecer. Dios no se equivocó al hablarnos que este año sería el año de fructificar. El fruto se da no porque uno esté en un templo o esté en otro lugar. El fruto se da mientras estemos plantados en la tierra. ¿Quién es nuestra tierra? Cristo. Nuestra tierra no es el pastor, nuestra tierra no es un auditorio, nuestra tierra es Cristo. Pero bueno, sin embargo, hemos comenzado esta serie de mensajes a la cual hemos llamado Transformando el aislamiento en crecimiento. Esta será una serie de mensajes que no solamente predicaré yo, sino también mi esposa, y estamos viendo cómo a través de la iglesia en Corinto, la iglesia a la que Pablo escribe a los corintios, es una iglesia que en medio de situaciones diferentes comenzó a crecer, comenzó a mostrar frutos del Señor, pero también juntamente con los frutos hubo asuntos que corregir. Hemos empezado el día sábado esta serie y comenzamos hablando un poco en los primeros versículos de Primera de Corintios. Venga conmigo, por favor,
El día sábado tocamos un punto acerca de Sóstenes, del hermano Sóstenes. Primera de Corintios capítulo 1, en el verso número 1. Primera de Corintios capítulo 1, en el verso número 1. Venga conmigo allí a la palabra del Señor. Dice el verso 1 de Primera de Corintios 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Hablamos acerca de qué significa ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y dice, y el hermano Sóstenes, y el hermano Sóstenes. Estuvimos hablando un poco el día sábado acerca de los Sóstenes en el Evangelio. ¿Quién fue Sóstenes? Sóstenes fue en un momento un opositor, o por lo menos participador de la oposición que se levantó en contra de Pablo y el Evangelio que predicaba. Pero resulta que aquí, cuando Pablo comienza a aguzar a la iglesia, a afilar a la iglesia, él lo nombra Sóstenes. ¡Qué poderoso testimonio! Que Sóstenes aparezca aquí, como aparece 2 veces en la Escritura, nos da a entender que los vientos contrarios nos elevan y juegan a nuestro favor. Ese es el título de esta parte del mensaje. Los vientos contrarios nos elevan y juegan a nuestro favor. Mis amados, el avión no podría despegar del suelo si no encontrara vientos contrarios, tanto porque el viento sopla naturalmente, como también porque la tracción, la velocidad que el avión toma hace que haya una fuerza contraria, y la fuerza contraria permite que el avión se eleve. Sóstenes en la Escritura es el ejemplo de que las situaciones contrarias jugarán a nuestro favor. Por eso quiero decirte algo, debemos esperar los vientos contrarios. Debemos esperar los vientos contrarios. No podemos ser personas que creamos, como bien aprendíamos estos días, de que la vida del Evangelio es la vida feliz. Hemos promocionado o dado a conocer de manera mala un evangelio que, hermano, estás enfermo, Dios te sana. ¿Y qué le decimos al que se murió de la enfermedad? Hermano, ¿querés que tu familia se salve? Vení a la iglesia. ¿Y qué le decimos cuando la persona congrega 20 años y su familia no congrega? ¿Que acaso la salvación se ha detenido? Hemos hablado muchas veces del evangelio como el supermercado que te abastece de tus necesidades. Pero ¿qué cuando pareciera que todo está en nuestra contra? ¿Hay que deprimirnos? ¿Hay que ponerle nombre de diablo? Por supuesto que no. Los vientos contrarios, los asuntos adversos nos permiten elevarnos. Así como Sóstenes participó, quiero tocar esta parte y ya avanzar, así como Sóstenes participó o tuvo protagonismo en algo que al apóstol Pablo le fue adverso en su momento, Dios luego lo transformó para bien. Venga por favor a Hechos 18, donde se nombra la participación de Sóstenes, o cómo Sóstenes también se vio involucrado en la revuelta judía cuando el apóstol Pablo predicó allí. Dice Hechos capítulo 18, verso 9, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño. Esto le dice el Señor, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. ¡Wow! Dios no le estaba diciendo a Pablo que le iba a despejar el camino. Dios le dijo a Pablo, mirá, te van a atacar, pero en medio de estos ataques yo voy a estar contigo. Solo te pido algo, no te calles. ¿Por qué nos detenemos cuando ocurren cosas malas? A menos que tengamos una palabra de Dios de detenernos, no deberíamos detenernos. ¿Por qué? Porque no siempre los ataques, no siempre las restricciones, los problemas vienen para detenerte, sino muchas veces para resiliar o ver en tu resiliencia de qué manera reaccionarás, de qué manera vas a reaccionar. Por eso es que es importante ver
cómo Dios le habló a Pablo en Hechos 18, donde aparece la revuelta en la que participó Sóstenes, y hubo todo ahí un asunto que parecía como que no es de Dios que esté Pablo acá, porque dice que lo llevaron, lo querían expulsar, luego lo golpearon a Sóstenes, querían echarlo de la sinagoga. Sin embargo, Pablo se quedó 1 año y medio en ese lugar. Quiero decirte, debemos esperar que las adversidades aparezcan, debemos esperar. Tenemos que esperar. Pastor, pensé que esta palabra apuntaba a que la iglesia se sienta mejor. No, hay que esperar las adversidades. ¿Por qué? Porque los vientos contrarios eran esperados por el Señor Jesús también. Acompáñeme a Lucas 22:31, por favor. Si usted está allí con su Biblia y si usted ingresó a participar de esta transmisión, trate de ubicar su Biblia. Si usted la Biblia la tiene en el celular, bueno, quizás no la pueda consultar, pero vayamos a la Escritura. Lucas capítulo 22, verso 31 dice: dijo también el Señor, esto es un conocido pasaje, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús habló a Pedro, a Simón, con tanta naturalidad acerca de quién lo había pedido. Y no lo había pedido el vecino, no lo habían pedido los judíos como le pasó a Pablo, lo había pedido Satanás en persona y con credenciales. Y Jesús dice: mira, Satanás te ha pedido, te va a sacudir, se te va a caer la cáscara, pero tranquilo que vas a volver. Esa es la confianza de la palabra, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Dios sabe que saldrás de las situaciones difíciles. Dios sabe que te vas a recuperar de la pérdida. Dios sabe que vas a lograr levantarte aún más fuerte. Pedro se convirtió en el apóstol que debía convertirse, traspasar por las adversidades que pasó. De hecho, que Jesús también esperaba que los discípulos tuvieran problemas. Mire, vaya un capítulo antes, capítulo 21 de Lucas. Lucas capítulo 21, dice en el verso 12: pero antes de todas estas cosas os echarán mano, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para largarse a llorar. Esto será ocasión para preguntarme por qué. ¿Alguien está leyendo? Esto será ocasión ¿para qué? Para dar testimonio. ¿Sabe que la palabra testimonio para el judío era una palabra que involucraba 2 testigos, mínimo, de ahí para arriba? No podía haber testimonio si no había 2 testigos. Por eso es que Jesús decía que su testimonio era verdadero, porque el que daba testimonio de él era el Padre, era el Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús le dice la palabra testimonio, para nosotros la palabra testimonio en el mundo evangélico, en el mundo pentecostal, es que alguien venga y diga: yo antes robaba y ahora no robo más, me convertí al Señor. Que alguien dé testimonio. Para nosotros la cultura testimonial de la iglesia era que alguien cuente lo malo que era antes y cómo ahora el Señor lo transformó. Eso era testimonio, pero no es eso a lo que se refiere la palabra. Cuando Jesús le dice a los discípulos que será la ocasión de dar testimonio, les está hablando de que si Él está aprobando estas adversidades, cuando ellos entiendan que las adversidades también vienen para elevarnos, ese será el testimonio que tendrá validez. Porque algunas situaciones que pasamos, más que dar testimonio del Evangelio, avergüenzan al Evangelio, porque nos ponemos en posición de niños que lloran y preguntan por qué. Y no le voy a decir la frase gastada de pregunte para qué, porque tampoco usted tiene que saber para qué. Usted solo tiene que saber y reconocer que Dios tiene un propósito eterno dentro del cual nosotros somos esa pequeña línea de dibujo. Con ese entendimiento es que vamos a enfrentar las adversidades. No, ¿por qué, Señor, me falta el dinero? ¿Por qué no he podido llegar a fin de mes? ¿Por qué no? Dentro de esto que me está pasando de manera adversa, voy a ver que en el propósito eterno de Dios, esto se está escribiendo porque otros beberán
de esta agua que no se estanca en las malas circunstancias, sino que fluye para dar de beber a otros de manera pura. Verso número 14, estamos leyendo Lucas 21. Dice el verso 14: proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. En otras palabras, no te prepares de manera artilúgica en esto, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que os se opongan. Acá hay una enseñanza muy poderosa. Tengan una proposición en su corazón, y es a eso a lo que está apuntando esta palabra. Esta palabra no es un mensaje de emergencia. Esta palabra no está apuntando a levantarte el ánimo. Esta palabra no es una palabra solamente de fe para que te levantes en alto. Esta palabra es para destruir, arruinar toda proposición equivocada en tu corazón. Porque a veces la gente se propone en el corazón. Por eso es que a veces contamos lo bueno y lo que leemos como malo no lo contamos, ¿sí? O sea, los testimonios, los supuestos testimonios del Evangelio tienen que ser que cosas buenas nos pasaron a pesar de que las malas vinieron. Nunca evaluamos el resultado. Usted es el resultado de todas las situaciones que ha pasado en su vida. Usted recuerde que usted puede golpear. Cuando nosotros hemos acustizado el auditorio aquí, inclusive cuando hemos sacado una de las rampas, porque el edificio tiene preparación para gente discapacitada, pero una de las rampas estaba de más y precisábamos hacer espacio, entonces cuando hemos sacado la rampa hemos tenido que romper. ¿Cuántos conocen al segundo enemigo después del diablo? La masa y el cortafierro, Primero el diablo, después la masa, ¿sí? Y después otro en tercer lugar tiene la pala. No, una broma. Mal chiste. Pero hay el cortafierro y la masa, ¿no? Y da pa. Ahora, usted, la masa va sumando golpes a la presión. Y de repente usted pega un golpe donde se quebró la pared. Ahora, usted no puede decir que la pared se quebró porque ese golpe lo dio con más fuerza. Es la suma de los golpes lo que derribó la pared. Los procesos en los que Dios nos introduce, las adversidades y las situaciones que logramos pasar, van sumando en la sumatoria de circunstancias que vivimos para producir en nosotros la persona que Dios quiere producir. Yo quiero que te mires un momento al espejo, porque seguramente yo me voy a ver después en la cámara. Yo quiero que te mires un momento y que sepas que usted es la suma de todos los procesos que vivió. Hubo un momento en mi vida en el que yo tuve que preguntarme qué tan malo fue lo malo que me tocó vivir. ¿Se entiende? ¿Qué tan malo? Porque a veces la gente cuenta y dice, ay, yo pasé una niñez difícil. Es horrible. Es difícil la niñez dura, es difícil los abusos, las circunstancias, pero cuando usted ve a una persona regenerada, vuelta a nacer, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿qué tan mala fue la cruz cuando el resultado es la salvación de la humanidad? Jesús salió de la tumba diciendo paz. Jesús no salió de la tumba diciendo, hoy por fin pasé este mal momento, pensé que me iba a morir. Ah, no es cierto, de hecho me morí. Jesús salió de la tumba y las primeras palabras que salieron de él fue, paz a vosotros. No fue venganza contra el soldado romano que le clavó la lanza en el costado. Él salió con paz. ¿Por qué? Porque si bien las situaciones adversas y las dificultades son horrendas, son terribles, duelen, nos hacen vivir circunstancias que no quisiéramos vivir nunca, es como los golpes de la masa en el cortafierro. Van sumando y en la sumatoria de golpes hay un derribo, hay una caída de cosas que nos permite avanzar en el Señor. Por eso es que Jesús le dijo, propónganse en su corazón no ser artilúgicos, propónganse en su corazón no tener una defensa como, bueno, me están castigando, pero yo estoy acá sacando pecho. No. Propónganse en su corazón estar vacíos.
para que yo pueda ponerles palabra y sabiduría. Quiero decirte que la mayor oposición muchas veces ocurre porque las personas están llenas de argumentos y de artilugios. Es más, llena de psicología pastoral. Me va mal, lo llamo al pastor. Me siento así, pastor, ¿por qué me pasa esto? Yo no estoy diciendo que no me llamen, yo disfruto mucho que me llamen los hermanos y tengo la agenda llena de videollamadas, no hay problema. Lo que digo es cuando eso se volvió una dependencia psicológica por medio de la cual yo me volví artilúgico. ¿Estará esa palabra en el diccionario? Habría que buscarla. Está la palabra artilúgico, que armo artilugios. Y eso es lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios son los argumentos. Es la soberbia. Entonces empiezan las reprensiones evangélicas. ¿Por qué me pasa esto? ¿A usted le parece, pastor? Empecé con una buena empresa el año pasado y ahora estoy en esta situación. Vea, y ni que hablar si la persona ha puesto su confianza en el gobierno, ¿sí? El que más o menos tiene confianza en el gobierno trata de no traicionar a su propia creencia, ¿verdad? Entonces como que bueno, pero esto va a pasar. Pero el que no es simpatizante del gobierno ya echa la culpa, que por qué ganó la elección. Necesitamos proponer en nuestro corazón, no pensar, dice Lucas 21:12, no pensar cómo responder en nuestra defensa, porque yo les daré, dice el Señor, yo les daré. Los momentos contrarios, mis amados, los momentos contrarios, lo único que lograrán será que seamos personas vacías a la espera de que el Señor llene con su palabra y con su sabiduría. Jesús esperaba que al llegar los momentos contrarios a ellos, vean que todo eso jugará a favor del Evangelio. Mire, quiero darle un ejemplo porque estoy de a poquito armando esta palabra. Escasez y necesidad. ¿Alguien ha vivido estos días escasez y necesidad? ¿Te ha faltado? ¿Has visto que la alacena empezó a menguar? ¿Fuiste al supermercado y encontraste góndolas vacías? Ya hiciste todas las comidas que podías hacer y ahora usted dice, bueno, voy a tener que empezar a cocinar con lo básico, porque antes era comprar milanesa, comprar carne, y ahora ¿con qué cocino? La escasez y la necesidad hará que seamos mejores y más fieles administradores. Porque cuando usted ve que las cosas empiezan a escasear y que hay necesidad, usted se vuelve un buen administrador y allí es cuando Dios puede intervenir. Recuerde la viuda, palabra recurrente sí la hay, pero no deja de ser palabra de Dios. ¿Qué tienes en tu casa? La viuda no dijo no tengo nada, tengo algo, pero es lo último que me queda. Un poquito de harina y un poquito de aceite. ¿Estás guardando, estás cuidando las cosas o estás celebrando el fin del mundo? Comamos y bebamos porque Cristo viene. La escasez y la necesidad tienen que operar en tu vida de tal manera que puedas volverte mejor administrador. Mejor administrador. Por eso los consejos financieros que damos los sábados y domingos por la mañana, por eso estamos planificando tener reportajes y tener sesiones en vivo con personas. Por eso yo me reúno los miércoles, jueves y viernes a la mañana a orar con los pastores para oír qué les dice el Señor. La escasez y la necesidad hará que seamos mejores y más fieles administradores. Es más, aún en el medio de la necesidad daremos. Quizás has cerrado tu mano y eso es lo que está evitando que haya un fluir. Cerraste tu mano a ofrendar. Bueno, ya que no hay reunión, no voy a ofrendar. ¿Quién dijo que precisábamos una reunión para ofrendar? Bueno, esto se viene dura la mano, así que voy a guardar, no voy a dar. Segunda de Corintios 8:2, márcalo en tus apuntes. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso número 2, dice que en la profunda pobreza y en la más grande necesidad, los hermanos abundaron en riquezas de la generosidad. A ver, vamos a ver si no me estoy equivocando. Venga a 2 de Corintios, dijimos capítulo 8, verso número 2, dice que en grande prueba de tribulación, estaban atribulados, pero no desesperados, la abundancia de su gozo, pero su profunda pobreza
abundaron en riquezas de su generosidad. Porque la generosidad no precisa cantidad, precisa disposición. Ser generoso no es que vamos a dar cantidades exorbitantes de dinero, de mercadería, pero ¿por qué esa comida que sobró, en vez de guardarla con temor, no la compartiste con algún vecino? ¿Por qué al ir al supermercado y comprar con temor de que haya desabastecimiento y te hiciste de 3 paquetes de fideo, por qué no compartiste uno para mejores dar, para dar a otra persona? El cerrar la mano nos vuelve mucho más en miseria, mucho más. La gente no se da cuenta. Esto lo hablábamos con el pastor Hernán Poltgan, si no me equivoco, el día jueves a la mañana, y hablábamos la importancia de que la gente aprenda en este tiempo a dar, a sacar aún de lo que hicimos. Bueno, voy a hacer mucha comida porque están comiendo mucho los chicos, y de repente sobró compartir con alguien. Dale a alguien, compártelo con alguien, porque la escasez y la necesidad hará que seamos mejores y más fieles administradores, dando aún en la necesidad. La enfermedad y la dificultad en el cuerpo hará que nuestra fe se fortalezca y nos apropiemos de la sanidad. ¿Cuántas personas, cuando todo esto comenzó, y lo digo con mucho temor, con mucho respeto, porque he tenido la oportunidad de estar en el hospital y también hemos tenido que enterrar personas, hemos tenido que lamentar muertes en este periodo, no solamente aquí en la provincia de Buenos Aires, sino también afuera. Pero digo, cuando todo empezó, toda esta pandemia, no la pandemia del COVID-19, la pandemia psicológica, ¿cuántos tuvieron síntomas de fiebre? ¿Tengo fiebre? ¿Será que estoy? ¿Cuántos le dolía el cuerpo, la cabeza? Ay, ¿tengo o no tengo? No te me acerques por las dudas. La enfermedad y la dificultad en el cuerpo tiene que hacer que nos apropiemos de nuestra sanidad. Mis amados, si hemos de ser infectados, si nos hubiéramos infectado, hubiéramos pasado el protocolo. De hecho, que el número de personas que se recuperó del virus es 5 veces más alta que el número de muertes. Una muerte es trágica. Eso no se discute. Pero en niveles estadísticos, el número de personas que se recuperó, no solo en Argentina, en el mundo, es mucho más alta que el número de personas que murió. Pero ¿por qué será que los hijos de Dios, frente a esas circunstancias, pruebas, como que desesperados, en vez de fortalecidos en la fe? No solo teniendo confianza de que la sanidad divina, como dice Isaías 53, te pertenece. El profeta Isaías declaró que la sanidad está a nuestro favor. El profeta Isaías dijo, miles de años antes de que venga el Mesías, dijo, ciertamente, esto es cierto, muchachos, esto es cierto, iglesia, cierto, sufrió por nuestras enfermedades. La herida en Él fue nuestra paz, el castigo en Él fue nuestra recompensa. Fuimos sanados por su llaga. Una sola llaga de Él fue suficiente para sanar a la humanidad. La sanidad divina no es un pedido al cual Dios responderá por un pacto de dinero hecho por televisión. La sanidad divina es un asunto de apropiación. Me apropio de lo eterno porque como hijo me pertenece. Los hijos no coimean al Padre. Los hijos no pulsean con Dios. A ver, pulse, haga fuerza por su sanidad. Le gané la pulseada a Dios, el Señor me sanó. Y el que no se sanó y el que se murió, ¿qué le diremos? ¿Qué debo decirle a mis hermanos en el mundo? Algunos de ellos se infectaron con el COVID. Algunos han muerto. ¿Qué debo decirles? ¿Que Dios no los sanó? ¿Que Dios no los amaba? ¿Que deberían haber hecho un pacto un poquito más jugoso? ¿Que deberían haber tenido otro tipo de actitud? Aprópiate de tu sanidad, entendiendo que la sanidad no siempre tendrá un impacto en un cuerpo sano. Lo hemos dicho muchas veces en nuestra congregación. La gente pide cosas que ellos mismos no practican. Dios puede sanarnos de un día para
a darnos, perdón, acaba de saturar, Dios no va a darnos la comodidad como pago a una vida irresponsable. Debemos ser responsables de la vida que propiciamos. ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cómo está tu vida de ejercicio? ¿Cómo estás cuidando tu salud? Es muy importante. Avancemos. La ansiedad, el encierro y la preocupación solo deben hacer que vayamos más a la adoración, que vayamos más a la oración. Efesios 6:18 dice: oren todo el tiempo, dice supliquen, dice rueguen, levanten manos en todo lugar, oren por los gobernantes. O sea, ¿qué está produciendo la ansiedad y el encierro en mi vida? ¿Qué está produciendo? ¿Más preocupación? ¿Más enfermedad? ¿Más problemas estomacales? ¿O te está llevando más a la adoración? Durante algún tiempo en nuestra escuela de oración, aquí en Vivir en Libertad, enseñamos la importancia del famoso pedido de oración. Muchas veces la gente pide oración porque delega o transfiere la responsabilidad de orar en otros. Los intercesores no son personas que oran porque usted no ore. El pastor no es alguien que ora, si bien los pastores deberían orar todos los días. Y los pastores tienen que tener una vida de oración activa, por la madrugada, por la noche, todo el tiempo en el Espíritu. Pero la oración del pastor no me releva de mi responsabilidad de orar. Claro que no. Debemos ser personas de oración. Te pido oración, pero el pedido de oración muchas veces era para que yo no orara. Bueno, yo estoy tranquilo porque le dije al pastor, él va a orar, estoy tranquilo porque los hermanos intercesores, y si vos tenés en la iglesia 4 o 5 que oran así medio fervoroso y que gritan y que ya le han dado el título de intercesor, ni te cuento, pido oración y ya estamos con la listita ahí. Yo tranquilo, ya está, sigue comiendo mal, sigue alimentándose mal, sigue sin hacer gimnasia. La mayoría de las personas que empezaron un plan de desarrollo físico han sido por la orden del doctor, no por la orden del Espíritu Santo. Cuando la voz de un doctor suena más fuerte que la voz del Espíritu Santo, que hace rato te está diciendo que cambies tu alimentación, que cuides este estuche, esta bolsa de carne y hueso que tenemos para andar aquí en este planeta Tierra, mis amados, muchos de nosotros debemos reconocer que una vida de sordera al Espíritu Santo no puede ser una vida efectiva. Oír al Señor. La congoja, la tristeza, el anhelo de ver a los hermanos, ¿a qué te lleva? Tiene que llevarte a encontrarte en el Espíritu con los hermanos. Tiene que llevarte a encontrarte en el Espíritu. No me puede llevar hacia la decisión como diciendo, bueno, ya está, vino el fin del mundo, no tenemos más culto. Pastor, alquílela algún supermercado a la iglesia, désela a los políticos, al templo. No, o sea, ¿a dónde me está llevando este viento contrario? Este viento contrario tiene que producir el efecto como en el avión. Levanta la nariz y me lleva a las alturas. ¿Sabe por qué un avión debe volar a más de 10.000, no me recuerdo si es pies o metros de altura? Por varias razones. Número uno, la economía. No sé si está bien en orden, pero voy a decir más o menos lo que he aprendido. Número uno, la economía. Los propulsores de un avión necesitan que haya menos oxígeno, que esté más en las alturas para gastar menos combustible. Número dos, tener tiempo. Si algo llega a fallar, al estar a tanta altura, hay tiempo para solucionar. Tienen por lo menos 15 minutos o más para solucionar un problema si el avión llega a tener problemas y empieza a descender. Al estar el avión en las alturas, vuela por sobre las inclemencias del tiempo. Mis amados, la congoja, la tristeza, el anhelo de ver a los hermanos, lo único que tiene que hacer es lo que dice 2 de Timoteo 1:4. 2 de Timoteo capítulo 1, verso número 4. Marqué Tesalonicenses. Estas abreviaturas que hacen las Biblias modernas, dice el apóstol Pablo, dice a su hijo Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, me lleno de gozo.
Pablo no decía, ¿por qué? ¿Por qué no tengo a mi hijo Timoteo? Ay, estos barcos que van tan lentos, ¿cuándo se inventará el avión? No, dice Pablo, me acuerdo de tus lágrimas, Timoteo. O sea, ¿qué estaba recordando él? Lo que usted y yo recordamos. Oh, ¿te acordás cuando cantábamos acá? ¿Te acordás cuando se quedaba Emanuel en el teclado y le daba y le daba? ¿Te acordás cuando pasamos al frente? Bueno, acá no pasamos mucho al frente, pero, ¿te acordás los hermanos cuando cantaban? Dice Pablo, me acuerdo de tus lágrimas y me lleno de gozo. La congoja, la tristeza y el anhelo de ver a los hermanos debe llevarnos en un anhelo, en el espíritu de ver más claramente el panorama de lo que Dios está haciendo. ¿Sabe qué estoy viendo yo? Una iglesia que está fructificando. Cuando a mí me llegan los reportes de que los hermanos de Carmen de Areco se están reuniendo virtualmente, cuando a mí me llega el reporte de que nuestros amados de Almirante Brown están ahí intercambiando videos, haciendo reuniones, el pastor Jorge me dice, agarré la guitarra, me puse a cantar. Cuando yo oigo los reportes de nuestras hermanas que se llaman, que comparten. Esta semana estuve en un congreso virtual, me invitaron a un congreso y no salí de casa. Estamos viendo el panorama completo de lo que Dios está haciendo. Panorama completo. Eso es lo que nos está provocando. Yo tenía planificado que esto sea solo la introducción, pero tengo un sentir de que por algo nos hemos quedado aquí. Por algo nos hemos quedado aquí. Quiero que sepas en tu espíritu que el Señor está al tanto de lo que te está pasando, pero no se pondrá al nivel de lo que te está ocurriendo. La Biblia es clara cuando dice, no se dormirá el que guarde Israel. No se duerme el Señor, pero el Señor no se pondrá al nivel. Señor, entendeme. Señor, entendeme. No. Es al revés. Yo debo entenderlo a Él. Yo debo entender al Señor. Por eso te animo en este día a que puedas tomarle de la mano a tu familia. ¿Está tu esposo contigo? ¿Está tu esposa? Si estás solo, abrázate. Nosotros estamos solos acá, somos 2 personas. La producción, ni siquiera multimedia, el que está hoy filmando no maneja multimedia, así que ni siquiera multimedia, somos 2. Pero si estás solo como estamos nosotros, abrázate. Que el Señor te abraza en este día. El Señor permítame usar este término, no se bajará a tu nivel. Pero el que no duerme, Él guardará a Israel, la casa de Israel. ¿Qué está produciendo? Tendremos testimonios de esta temporada como el testimonio de los Sóstenes, los vientos contrarios que jugaron a nuestra altura de vuelo, la altura crucero. Las circunstancias difíciles que nos llevaron a lugares impensados, te formaron, te maduraron, te aguzaron, te pasaron por una resiliencia y todo tendrá sentido. No vivas en un artilugio ni tampoco en un sentir de qué debería pasar. Dice el Señor, propónganse en sus corazones, no pensar como antes, no pensar cómo voy a responder, qué voy a hacer. Estén vacíos. Seamos vasos vacíos que el Señor pueda llenar con su sabiduría. Seamos vasos vacíos que el Señor pueda llenar con su respuesta. Seamos personas que estemos abiertas para que el denuedo nos gobierne, de tal manera que la boca vacía sea llena por la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, este día me uno a mis hermanos en diferentes lugares para proclamar, Señor, que tu vida y tu verdad prevalecerá por encima de toda circunstancia. La congoja, la tristeza,
las dificultades, la enfermedad, la escasez, la profunda necesidad que mis hermanos están viviendo, sea solo la oportunidad para que tú te muestres más y más a cada uno de ellos. Sabemos que los que te aman a ti, todo lo que viven termina siendo para bien. Seremos el testimonio de lo que esta palabra habla. Los vientos contrarios nos elevan y juegan a nuestro favor. No estamos desprotegidos, no estamos desamparados. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice la palabra del Señor que mejor es perro vivo que león muerto. Porque el león es el rey de la selva, es uno de los animales más extraordinarios y dominantes, pero cuando está muerto, solo le queda el hecho de que fue el león. Y sabe que la palabra perro para los judíos, para la cultura oriental, era una palabra básica. Los perros comen de las migajas. ¿Te sientes perro? ¿Te sientes en lo más bajo? Hay más esperanza de ti que de alguien que está muerto. No deseches la vida del Señor. Mejor perro vivo que león muerto. Podemos a veces ser leones y toda nuestra fama murió. Todo lo que podríamos haber sido murió. Pero si estamos vivos, aunque seamos perros, vivimos para Él. Y de hecho que quiero darte una noticia, no somos perros. Tú sabes, somos hijos. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos y podemos decirle, Abba Padre. Recibe, Señor, esta adoración que emana de nuestro corazón. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Sean afianzadas las familias, los matrimonios, los solos y las solas. Afianzados, afirmados, fundamentados y arraigados en ti. En el nombre de Jesús, sé que así será. Sé que así será, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mis amados, antes de despedirnos, darle gracias por este tiempo tan hermoso que disfrutamos tanto de poder estar en vivo en estas transmisiones que nos permiten llegar hasta ustedes. Quiero pedirles que se acerquen a nuestro canal de YouTube, se inscriban, allí aprieten en suscribirse para que puedan tener todas estas ministraciones a mano, poder también acceder a las predicaciones de los ministros de la palabra que están allí y todo el material de adoración que está armado como playlist para que usted lo disfrute en su casa, para que pueda adorar. Mucha gente nos ha dicho en el correr del año pasado y este año, ¿dónde están las canciones que ustedes cantan? ¿Cómo podemos acceder? De hecho que no son nuestras las canciones, solamente una o dos que el Señor nos ha dado, pero la mayoría de las canciones vienen del maravilloso equipo de entrenaciones de nuestros amados de Brasil, de Córdoba, de aquí de Buenos Aires, pero puede acceder a esas canciones y disfrutarlas. Estar en nuestro canal de YouTube y bueno, estar en contacto. Esta semana que entra, mañana lunes, ingresaremos a un nuevo tiempo de nuestro altar familiar. 5ª semana, será glorioso. Pídalo, no se lo pierda, estaremos en contacto. Gracias a todos por estar allí. Le pido que no se vayan porque aquí llega un video muy importante de nuestros neos jóvenes, si no me equivoco, pero quédese para que pueda haber esta rendición de cuenta. Por mi parte, nos encontramos el miércoles por la noche, pero luego estamos en contacto toda la semana. Gracias y paz.